están? Les saludamos con mucho gusto desde su programa Semana 21.2 desde Congreso TV. Soy Natalia Luna y a nombre del equipo de producción les invito a que nos acompañen para llevarle la información más importante que surge desde el Legislativo y que no es ajena al contexto que estamos viviendo. Y como el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, desde este espacio nos cuestionamos si la paridad política es igual a incidencia política. Para ello les presentaremos un reportaje y por su parte, en nuestra sección de Se aprobó en el Congreso, le platicaremos sobre cómo las mujeres embarazadas en la Ciudad de México están protegidas por una ley que les garantiza un trato digno apegado a los derechos humanos. Y en nuestras breves legislativas, hoy le contaremos sobre un paquete de reformas contra la discriminación, sobre una propuesta para más y mejor seguridad en el transporte público y el impulso a una reforma a favor de las mujeres deportistas. Esto es parte de lo que hoy le presentaremos y ¿qué le parece si empezamos con mi compañero Germán Martínez, que ya está listo con los detalles? Germán, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Natalia? Es un gusto estar de nuevo en este espacio contigo para compartir con la audiencia de Congreso TV lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México. Y sin más demora, les cuento que el diputado Temístocles Villanueva presentó un paquete de reformas a diversos ordenamientos de la ciudad para generar recursos contra las expresiones y discursos de odio que emitan personas servidoras públicas. Temístocles Villanueva resaltó que el argumento central no es el control o censura de los discursos, sino la defensa de una libertad de expresión que ha sido construida en igualdad con la libertad y derechos de todas las personas, sin que un derecho esté por encima de otro. Los ordenamientos que se buscan reformar son el Código Penal, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Protección y Fomento al Empleo y la Ley de Educación, todas de la Ciudad de México. Con el objetivo de reconocer a la movilidad como un derecho humano y establecer que sea obligatoria la colocación de dispositivos tecnológicos que permitan combatir de manera efectiva la inseguridad que sufren las personas en las unidades de transporte público de pasajeros, el diputado Jesús Sesma presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de transporte seguro. El legislador señaló que con la reforma los programas de movilidad deberán contemplar de manera permanente la instalación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización conectados con los centros de monitoreo de las autoridades de seguridad ciudadana. La iniciativa será discutida y analizada en la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. La diputada Gabriela Quiroga propuso reformar la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de garantizar la promoción activa de la participación de las mujeres y niñas en el deporte y en las actividades físicas, mediante campañas de información y sensibilización dirigidas a las audiencias deportivas, a las y los patrocinadores, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. La legisladora señaló que el deporte femenino aún está a mucha distancia del deporte masculino en relevancia, salarios o número de personas que lo practican. También detalló que el patrocinio de marcas deportivas y las campañas publicitarias contribuyen a aumentar la brecha de género, ya que muy pocas marcas contratan a mujeres atletas como imagen. La mayoría prefieren estrellas del deporte masculino. Con la reforma, también se designaría un presupuesto para el fomento de programas y actividades enfocadas en atender los problemas de género en el deporte en la ciudad, así como verificar que la oferta de actividades deportivas en todas las organizaciones vinculadas con el deporte sea amplia e incluya a hombres y mujeres por igual. La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz propuso al Pleno del Congreso de la Ciudad de México reformar la Ley de Turismo para el Distrito Federal y la Ley de Salud de la capital a fin de reconocer la categoría de turismo de salud por la importancia económica y social que representa. La legisladora señaló que nuestro país cuenta con importantes ventajas para consolidarse como uno de los grandes destinos para el turismo médico, gracias a su infraestructura y la capacidad de sus profesionales en la materia. Agregó que teniendo en cuenta que el turismo médico se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos y demanda en el mundo, el reto está en potenciar a la Ciudad de México como un destino de clase mundial para el turismo médico, aprovechando los recursos e infraestructura que concentra nuestra entidad para la atención a la salud de la población. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial, y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Así lo señaló el diputado Fausto Manuel Zamorano, quien propuso
propuso una reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México para establecer la creación de consejeros escolares, mismos que cuenten con personal capacitado para ayudar a los estudiantes en su proceso educativo, así como guiar y brindar atención a los educandos que luchan contra la depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental. Por último, les platico que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló el dictamen referente a las galardonadas que recibirán la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, un reconocimiento a las mujeres destacadas de la ciudad que de manera individual o colectiva, por su valentía, dedicación, fuerza y empatía con las causas sociales, benefician a las mujeres e impactan en beneficio de otros sectores de la población. Esto fue lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana con más información y regresamos contigo, Natalia. Gracias por la información, Germán. En la Ciudad de México, la atención a la salud materno-infantil es prioritaria. Nuestra ley en la materia prevé que las mujeres embarazadas reciban un trato digno, con perspectiva de género, sin violencia y en todo momento apegada a los derechos humanos durante el embarazo, el parto y el puerperio. Feli Carnaya nos cuenta en qué consisten estos beneficios. Hablar de maternidad va mucho más allá de que represente el anhelo para algunas mujeres. Hay que contemplar factores económicos, sociales y también de salud. Natalia, hoy hablaremos acerca de la salud materno-infantil y cómo es que se establecieron los derechos para ello en la capital del país. En la sociedad mexicana, la maternidad es una vivencia con un alto valor. Sin embargo, realizarla conlleva un acto de amor, responsabilidades, además del cumplimiento de derechos para las mujeres gestantes. Las mujeres que viven un embarazo deben saber sobre lo necesario para su proceso. Esto en términos de salud, que está implícito en la ley del mismo nombre. Además, establecido por la Organización Mundial de la Salud, ya que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel en cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el embarazo, parto y posparto amenaza los derechos a la vida, la salud y la integridad física de las mujeres. Es un problema de salud pública y de derechos humanos. Teniendo esto como base, era necesario atender una situación que se había vuelto lamentablemente una práctica común. Esto se puede traducir como violencia obstétrica. Es un tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública o privada y que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Por estas razones, la diputada América Rangel presentó una iniciativa para reformar la ley de salud y atender el tema de salud materno-infantil, de manera que las mujeres pudieran contar con un acompañante durante el parto y posterior a ello. Presentamos esta iniciativa justo en el primer congreso de la ciudad y ha sido de las iniciativas que más me ha emocionado que se haya aprobado una reforma justo para que las mujeres de la Ciudad de México puedan ser acompañadas por una persona de confianza, puede ser su esposo, su mamá, su mejor amiga, con quien ellas decidan. Y se aprobó justo pues muy al inicio del primer congreso. Está vigente aún esta modificación, esta reforma se hizo específicamente para los hospitales públicos, en donde las mujeres pues eran de una u otra forma agredidas. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADID 2018, solamente el 8.3% de las mujeres entre 45 y 54 años de edad no había tenido un hijo o hija. Entre ese grupo, un 33.8% deseaba descendencia y 66.2% no la quería. La decisión de cada mujer de cuántos, cuándo y en qué condiciones tener a sus hijos debe ser respetada por la familia y los especialistas médicos. La modificación que se hizo a la Ley de Salud privilegia los derechos de las madres, inhibiendo así posibles actos de maltrato durante el parto y el puerperio. Si bien esto se realizó a la Ley del Distrito Federal, al expedirse la de la Ciudad de México, las modificaciones permanecen en ella para ser cumplidas. Es el artículo 64 de la misma ley que establece los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda persona embarazada pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea. Mujeres con asociaciones que han participado, pero también las mujeres que día con día, pues cuando menos en mi distrito en ese momento se acercaron
porque pues vivían un acoso, una violencia obstétrica y pues no estaban a gusto con esta situación. Acudieron, yo como integrante de la Comisión de Igualdad y siendo mujer, pues evidentemente las apoyé porque es algo en lo que creo. Considero que nosotros debemos, insisto, de llegar a este mundo con felicidad, con amor, acompañados de nuestros seres queridos, con palabras dulces, más no con palabras fuertes, antisonantes incluso, que se les da en ese momento a las mujeres, ¿no? Hay un ejemplo, híjole, que es terrible, pero que pues lo hemos escuchado en muchas ocasiones, así como estás gritando ahorita, hubieses gritado cuando estabas haciendo al bebé. Entonces es un ejemplo muy burdo, pero uno de muchos de lo que les dicen a las mamás en ese momento cuando están por dar a luz, en ese momento mágico que debe ser increíble. De esta manera, al estar establecido en la ley, las autoridades del sector salud deben informar a las mujeres este derecho, al igual que la infraestructura que lo permita, así como tomar las medidas de higiene y seguridad necesarias. Con ello se busca que se reduzcan los actos de maltrato verbal y físico, humillación, procedimientos sin consentimiento o coercitivos, incluyendo la esterilización, falta de confidencialidad, negativa a la administración de analgésicos, rechazo de la admisión en centros de salud, entre otros que suelen presentarse. En la actualidad, el pensamiento en torno a la maternidad se ha modificado, sobre todo en aquellas mujeres jóvenes. Sin embargo, es importante puntualizar que en la Ciudad de México en todo momento deben y pueden contar con el acompañamiento de un familiar antes, durante y después del parto, tal y como lo establece la Ley de Salud de la Ciudad de México. Natalia, es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente programa. Entre las virtudes de esta ley se encuentra el derecho a que toda mujer embarazada tenga la posibilidad de estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y puerperio, lo que incluye, por supuesto, el caso de cesárea. El Congreso de la Ciudad de México es un congreso más que paritario. Las mujeres ocupan 35 de sus 66 curules, en una segunda legislatura que mantiene la presencia de mujeres en su mesa directiva, en esta ocasión con mayoría, y con una junta de coordinación política paritaria. Lo que uno encuentra en términos generales en todo el país es que hay 2 agendas que se han aprobado en todos los estados. Esas 2 agendas tienen que ver con la paridad y tienen que ver con la violencia política en razón de género. Pero cuando buscas otras agendas, como las agendas de derechos reproductivos, o cuando buscas agendas vinculadas al sistema de cuidado o a la violencia en general, no solamente a la violencia política, ahí uno encuentra que ha habido más dificultades para poder impulsar estas agendas. En el ámbito político, cada vez es más notoria la presencia de las mujeres. Vemos congresos paritarios, como el de la Ciudad de México, mesas directivas, gabinetes, como el federal, con gran colaboración de mujeres, y el del gobierno local. Tenemos una jefa de gobierno y 6 gobernadoras. Sin duda hay avances, pero también persisten estereotipos o intentos por limitar la participación decisiva de las mujeres en lo público. Vamos a ver esta radiografía que nos preparó Marina Estrada sobre la participación política de las mujeres. Estamos hechas de lo que hacemos y no queda más que seguir involucrándonos, seguir siendo rebeldes, seguir siendo incidentes, seguir cuestionando. Y hoy como diputada, y si la vida me permite llegar más lejos, hoy te digo, mujer mexicana, que peleo y que quiero luchar todos los días por ti, para que desde que estás en la primaria y hasta que ya eres la jefa de alguna empresa, sepas que habemos mujeres que estamos levantando la voz por ti. Como mujeres que ocupamos cargos dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, debemos desempeñarnos de tal manera que sirvamos de ejemplo, como un ejemplo de vida, hasta que la igualdad y la paridad se hagan costumbre. Así es como se conciben algunas de las mujeres que hoy están en espacios de poder, cosechando por un lado de las luchas de otras mujeres, pero también de las propias, y al mismo tiempo abriendo brecha para las siguientes generaciones.
La participación política de las mujeres ha ido creciendo, su presencia es notoria. Por primera vez en la historia tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores paritarias, mesas directivas en ambas cámaras con mayoría de mujeres. Además, un gabinete federal casi paritario, 8 de 11 espacios son encabezados por mujeres en secretarías de Estado. Tenemos la mayor cantidad de gobernadoras en la historia, 7 encabezan sus entidades. Hablemos de la Ciudad de México. Por primera vez la ciudad es gobernada por una mujer. De 20 integrantes del gabinete legal, 9 son mujeres liderando el mismo número de secretarías. También, por primera vez, la Fiscalía General de Justicia en la capital está encabezada por una mujer. Además, en 8 de las 16 alcaldías existentes son mujeres las que están al frente. El Congreso de la Ciudad de México es un congreso más que paritario. Las mujeres ocupan 35 de sus 66 curules, en una segunda legislatura que mantiene la presencia de mujeres en su mesa directiva, en esta ocasión con mayoría, y con una junta de coordinación política paritaria. Hoy ellas ocupan espacios de poder político que hasta hace una década estaban reservados para ellos. Esto gracias a su propia lucha por buscar la paridad y las sanciones a la violencia de género a través de leyes y sentencias. Yo creo que las mujeres estamos viviendo un momento histórico. Hoy más que nunca tenemos la libertad las mujeres de participar en política. Sin embargo, el camino aún es largo. Hemos avanzado, pero aparentemente mucho en materia numérica, en normas estamos bastante avanzadas, en presencia de mujeres en los congresos bastante avanzadas, estamos avanzando en la participación política de mujeres en las gubernaturas, pero no hay igual presencia, no se ha logrado igual presencia en las presidencias municipales, y se está empezando a avanzar en el Poder Judicial. La presencia de las mujeres en presidencias municipales apenas alcanzó en 2020 el 23% con 568 mujeres, de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México presentado por el INEGI el 28 de febrero pasado. Con esto, la cantidad de presidentas o alcaldesas aumentó 10.9% comparado con 2018. Sin embargo, aún no se alcanzan niveles paritarios en el país. Para el caso del Poder Judicial a nivel federal, de las 78 magistraturas que existen, 63.5% están ocupadas por hombres y 36.5% por mujeres, asegura la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuluaga. En el Poder Judicial de la Ciudad de México, también más del 60% de los cargos están ocupados por hombres. Hay una deuda histórica en cuanto a la participación de las mujeres activamente política. Digo, ¿cuántos años han pasado desde que tuvimos derecho al voto a este momento en el que, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad somos 35 diputadas? Pues falta mucho. Falta todavía impulsar la garantía para que las mujeres podamos acceder a espacios de representación, para que podamos ser funcionarias, para que podamos participar políticamente en diferentes niveles sin violencia. Para que la paridad sea real y sustantiva, el ejercicio del poder más allá de la parte numérica también tiene que ser posible, apunta la diputada Ana Francis Moore. Es aquí donde empiezan los retos. No vamos mal, pero me parece que el siguiente punto tiene que ser que aparezcamos en todos los espacios con poder, porque si aparecemos en los espacios pero no tenemos poder, pues entonces básicamente nos pasa como que a Chuchita la bolsearon. Lo que estamos observando ya es alguna especie como de freno o un avance menor en la posición de mujeres, la colocación de mujeres en puestos en los que tengan realmente incidencia en la toma de decisiones, o sea, que tengan una mayor fuerza política. Pero una vez que llegas a los cargos, también enfrentas de nuevos obstáculos para que te ubiquen en por ejemplo, en comisiones que tengan que ver con temas de economía, de justicia, de política interior, que están muy masculinizados. No hay mujeres casi dirigiendo grupos parlamentarios, y si las hay, pues se dirigen a muy pequeño número de legisladores. Entonces hay otro tipo de, lo que observamos que ya dentro de los espacios de toma de decisiones todavía vuelven a enfrentar nuevas resistencias.
Efectivamente, hablando de los grupos parlamentarios a nivel federal, la paridad ya no es tan visible. Por ejemplo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no tiene hasta el momento presencia de mujeres, porque ninguna encabeza algún grupo parlamentario. En el caso del Senado, solo hay 2 mujeres coordinando grupos parlamentarios. Marca una diferencia el Congreso de la Ciudad de México, donde la Junta de Coordinación Política está integrada por 8 mujeres y 8 hombres, aunque 5 de los 8 grupos y asociaciones parlamentarias son encabezadas por hombres. Es muy interesante, por ejemplo, la conformación de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, que es una Junta de Coordinación Política paritaria. Pero me parece que es el único congreso del país, o debe ser de los pocos, es decir, en donde las decisiones en efecto son tomadas por hombres y mujeres, por igual. Pero volvamos a las resistencias que aún existen. La violencia política en razón de género se ha convertido en un elemento para obstaculizar la participación de ellas en la escena política. En el pasado proceso electoral se contabilizaron 80 agresores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, principalmente contra candidatas a diputadas federales, militantes y candidatas a presidencias municipales. Esto según datos del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo superar estas resistencias? Pues primero es tener claro en dónde están, ¿no? Ubicarlas y después pues plantearte alternativas. Afortunadamente tenemos como el apoyo del Poder Judicial, al menos en el Tribunal Electoral, ha apoyado mucho, también el Instituto Nacional Electoral, han apoyado mucho en en que se concretice lo que señalan las normas electorales. Y en el caso del tribunal, pues cada vez que ha habido como denuncias de que se enfrenta a obstáculos y demás, también ha apoyado con sentencias, con jurisprudencias, etcétera. En esto coinciden las senadoras Olga Sánchez Cordero y Kenia López Rabadán. Así lo expresaron en el foro Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Avances y Retos. Gracias a las sentencias, gracias a las resoluciones judiciales, gracias al avance en la legislación, gracias a las políticas públicas que se han comprometido con la paridad, hemos logrado estos espacios. Pero no hay que perderlos. Tenemos que hacer un compromiso de renovación generacional con las que llegan, con las que nacen, con las que luchan, con las que quieren llegar y no han podido. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Las mujeres en México llegamos medio siglo tarde a los derechos. Medio siglo tarde a los derechos. Mientras en Nueva Zelanda las mujeres podían votar, nosotras aquí no había posibilidad alguna de que pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto y mucho menos pensar que alguien iba a votar por nosotras. Entonces tenemos que recuperar esa brecha de medio siglo a través de la ley. Además de ser parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hay otras formas de participar políticamente y desde ahí empujar los cambios a favor de las mujeres. Una de ellas es a través de la sociedad civil organizada. Claro, impulsar la participación de las mujeres no solamente se traslada al ámbito, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad o en el ejercicio de un cargo público. Tiene que ver desde nuestra incidencia en nuestra colonia, en nuestra familia, la forma en la que nos organizamos para poder mejorar los entornos, mejorar nuestra vida personal. La presencia de mujeres en los espacios de poder, que la relevancia que tienen es que finalmente en estos espacios se hacen las normas de aplicación obligatoria a la sociedad, han sido empujados por mujeres organizadas. La organización es clave porque si no el Estado no funciona y siempre vamos a tener que estar presionando para que el Estado funcione y para que se vaya transformando, se vaya moviendo, etcétera. Pero la participación política en sus distintas expresiones todavía está limitada por las condiciones sociales, en algunos casos agudizadas por la pandemia y por estereotipos de género que aún persisten, tanto en lo público como en lo privado. Hemos avanzado mucho en la política, pero poco en lo social. Y eso también se evidencia mucho en la política. Es decir, ya hay mujeres en espacios
toma de decisiones públicas. Pero hay sectores de la sociedad en los que todavía está muy marcada la tradición cultural, los estereotipos. Ahorita en día se está empujando la legislación para que haya un sistema nacional de cuidados en el que nos compartamos las responsabilidades. De nada sirve que hoy tengamos a varias mujeres que pueden llegar genuinamente a la presidencia, a la gobernatura de muchos estados, que puedan ser diputadas, si desde sus hogares se les está mermando continuamente. De acuerdo con el último informe global de brecha de género del Foro Económico Mundial, la brecha en el empoderamiento político es la más grande. En 81 países nunca ha habido una mujer jefa de Estado, y al ritmo actual de progreso se estima que se necesitarán 145 años para lograr la paridad de género en la política. Son notorios los avances de la presencia de las mujeres en los espacios de poder y decisión. Sin embargo, es importante hacer valer las leyes y, en su caso, modificarlas para que esta presencia sea efectiva e impulse la creación de políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres y, por ende, de la sociedad en general. Por otra parte, es importante luchar desde los espacios públicos y privados contra las limitantes que coartan las decisiones y derechos de las mujeres que les impactan desde la niñez y hacer justicia ante todos los tipos de violencias. Y esa es tarea de todas y de todos. El tema de igualdad, yo creo que ya es de verdad tiempo de que deje de ser considerado un tema de mujeres, ¿no? Creo que es una causa que tendría que ser causa de todas, de todos y de todas, ¿no? Sí. La construcción de la sociedad igualitaria, la transformación de los roles sociales, los roles de género, no se puede dar solo desde las mujeres, se tiene que dar desde la colaboración, desde que pues, cada lado asuma de esa ecuación, ¿no? Asuma su rol, asuma su responsabilidad en transformar nuestra sociedad hacia una mejor, más paritaria. Y ahora voy con mi compañera Feli Carnaya, quien nos tiene una entrevista sobre el derecho constitucional, democracia y procesos electorales con las expertas en el tema Flavia Freidenberg y Carolina Gilas. Gracias, Natalia. Hemos llegado ya a la entrevista de semana 21.2. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, dos mujeres que conocen perfectamente temas de política, también de estadística, pero sobre todo del impacto que ha tenido en las últimas décadas el trabajo, crecimiento y desarrollo de las mujeres en Latinoamérica. Me da mucho gusto poder presentar a la doctora Flavia Freidenberg. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y también a la doctora Carolina Gilas. Bienvenida. Muchas gracias. Que el día de hoy pues, nos presentan un material muy importante, una reciente publicación, y es este libro en el que se han compilado pues grandes trabajos que tienen precisamente sobre la participación de las mujeres en las legislaturas de nuestro país, cómo es que han ido creciendo, qué es lo que han hecho. Y doctora Flavia Freidenberg, me gustaría mucho que nos contara precisamente pues qué es lo que han encontrado a lo largo de esta recopilación de un trabajo muy importante que hicieron ustedes dos con otras dos grandes personalidades acerca de las mujeres en la política mexicana. Pues sí, Feli, este es un trabajo de investigación en el cual estuvimos desarrollando durante casi un año y medio con los doctores Camilo Saavedra y Sebastián Garrido de Sierra. Es una investigación que hicimos para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Evaluamos la representación política de las mujeres en los congresos de las entidades federativas de nuestro país a lo largo de las dos últimas legislaturas. Y como tú bien sabes, en México hemos hecho grandes reformas y importantes avances para hacer que las mujeres lleguen a los congresos, para hacer que haya más presencia femenina. Y ahora que nos estamos acercando, ¿no?, al mes de marzo, y el mes de marzo siempre nos hace recordar, nos pone otra vez, ¿no?, en alerta respecto a la importancia de que nuestras democracias sean democracias paritarias, que sean democracias donde haya hombres y haya mujeres y otros géneros. Lo que nosotros quisimos hacer en esta investigación, como te decía, estuvimos trabajando con la doctora Carolina, el doctor Camilo y el doctor Sebastián,
y además con un grupo de estudiantes, más de 15 estudiantes de diferentes universidades de aquí de México, es, bueno, una vez que hemos hecho las reformas electorales, una vez que hemos hecho más de 240 reformas a nivel de todo el país, a nivel subnacional, a nivel de las entidades federativas, que hemos conseguido que se incremente la cantidad de mujeres en los congresos. La media es de 40 puntos porcentuales en las últimas 3 décadas de la cantidad de mujeres que han ingresado a los congresos. Bueno, ¿y ahora qué? Sí. Y entonces lo que quisimos hacer es evaluar la representación política de las mujeres desde una perspectiva multidimensional. No solo evaluar las reglas electorales, no solo evaluar lo que es la presencia de las mujeres en los escaños, sino además analizar qué pasó con los congresos de las entidades una vez que hubo tantas mujeres adentro de los congresos, y también evaluar su producción legislativa, qué iniciativas presentan, qué agendas presentan, qué intereses defienden, a quiénes representan tantas legisladoras en nuestros congresos mexicanos. Sin duda alguna el tema es muy interesante y cobra total relevancia porque, bueno, pues recordamos el año pasado tuvimos elecciones en nuestro país y se destacó precisamente, Carolina, este dato de que había mucha mayor participación de mujeres para cargos de elección popular. Ustedes en este libro, en esta publicación, presentan datos muy importantes, pero hay un tema particular y es que de pronto creemos que la representación de las mujeres, pues aunque sea mayor, no siempre cumple con los estándares de pronto que se puedan pensar. Es decir, que el hecho de que en las cámaras, en los congresos estatales haya más mujeres, pues no significa que también estén haciendo el mismo trabajo que los hombres, ¿no? Bueno, yo diría que al contrario, o sea, sí están haciendo el mismo trabajo que los hombres, ¿no? Mujeres, lo que estamos observando es que justo ingresan más mujeres en los escaños en todos los congresos mexicanos. Nosotros hemos evaluado las 2 legislaturas anteriores, o sea, antes de 21. En el 21 ya vemos que de plano hay más mujeres legisladoras que hombres legisladores en los congresos estatales en México por primera vez en la historia, y eso es un logro enorme. Y también lo que estamos viendo es que mientras más mujeres ocupan los escaños, tienen ellas mayor capacidad de presentar actividad legislativa, de presentar las iniciativas, de proponer reformas, de proponer leyes. También lo que estamos viendo es que las mujeres tienen pues, misma capacidad que los varones de no solo presentar esas iniciativas, sino que lograr que éstas se aprueben. Es decir, su capacidad de generar alianzas, de construir votos alrededor de sus proyectos, la verdad es muy similar. En algunos congresos un poco mayor, en algunos un poco menor, pero las diferencias son de 2-3 puntos porcentuales que realmente pues no son significativas. Entonces, lo que creo que podemos observar es que ellas hacen gran trabajo legislativo, son tanto o más dedicadas a su trabajo legislativo que los varones, y pues ya otra cuestión es qué agendas se articulan, qué intereses articulan ellas y ellos cuando están en los escaños, ¿no? Y ahí sí encontramos pues, también ciertas diferencias. Que eso es importante porque de pronto al interior de los congresos pues se podría creer que las mujeres están llevando la agenda feminista o temas que relativamente solo le podrían interesar o atender las propias mujeres. Sin embargo, sí hay una diferencia, doctora, en esta atención de las agendas, es decir, no solo se impulsan temas de protección hacia la mujer o del feminismo, sino hay otras cuestiones que también se atienden desde el tema legislativo. Es muy interesante tu pregunta, Feli. Nosotras y nosotros estuvimos haciendo bases de datos que son importantes para el conocimiento, sistematizamos la información de 24.397 iniciativas legislativas para 32 congresos en esas 2 legislaturas. Lo que pasa es que yo creo que hay un sesgo y hay una expectativa respecto a las reformas que se habían hecho en América Latina y también en las entidades federativas y en nuestro país, respecto a que las mujeres tenían que hacer algo en particular cuando ellas llegan a los congresos. Las agendas que presentan en general, son generalistas, no están generizadas necesariamente, sino que tienen una visión hacia, bueno, yo estoy aquí, soy una legisladora y me tengo que involucrar en todos los temas, no solamente en los temas de las mujeres. También es cierto que, claro, uno
por los estudios que nosotras hacemos, estábamos interesadísimas en saber qué era lo que hacían estas mujeres en relación a la agenda feminista, ¿no? Y claro, cuando tú evalúas y haces una clasificación de cuáles serían esas agendas feministas, ¿no? Que tienen que ver con, por supuesto, con la violencia, que tienen que ver, por supuesto, con agendas relacionadas a la igualdad política, tienen que ver con derechos reproductivos, tienen que ver agendas vinculadas a, digamos, al sistema de cuidados y demás. Lo que uno encuentra en términos generales en todo el país es que hay dos agendas que se han aprobado en todos los estados. Esas dos agendas tienen que ver con la paridad y tienen que ver con la violencia política en razón de género. Pero cuando buscas otras agendas, como las agendas de derechos reproductivos, o cuando buscas agendas vinculadas al sistema de cuidado o a la violencia en general, no solamente a la violencia política, ahí uno encuentra que ha habido más dificultades para poder impulsar estas agendas, ¿no? Y también hay otra cosa muy interesante. Lo que, mira, de las 24.397 iniciativas legislativas, solo el 16% de esas, para los 32 estados en las dos legislaturas que nosotras evaluamos, las puedes considerar como si fueran de agenda feminista. Y esto te hace pensar y reflexionar sobre las áreas de oportunidad que por un lado tiene el movimiento amplio de mujeres, que tiene el movimiento feminista, y también los partidos políticos, porque claro, lo que estoy mirando es un efecto multinivel, como que si hubiera una bajada de línea, ¿no? Desde lo federal a lo subnacional, hacia lo estatal, respecto a cuáles son los temas que tienen que aprobarse, y eso significa un gran control de los partidos políticos sobre las agendas legislativas. Bueno, tenemos que reflexionar mucho sobre el debe, ¿no? Lo que nos deben los partidos políticos a la agenda de la paridad y lo que nos deben las dirigencias de los partidos políticos a la construcción de la igualdad, ¿no? Yo creo que más que una agenda sobre otra, lo que tenemos que pensar es de qué manera y quiénes están atendiendo la agenda de la igualdad sustantiva en las entidades federativas. Y es que sin duda, Carolina, esto que comenta la doctora Flavia es muy importante, porque sí, vemos esta representación en los congresos, queremos las mujeres de pronto, ¿no? Que haya mucha más participación en cuanto a iniciativas. Todos los datos y las cifras que tienen en este libro son interesantes no solo para las propias legisladoras en el país, sino para la academia o para otro tipo de estudios. ¿Hacia dónde tendrían que ir estos números reflejados ya en una agenda legislativa, por ejemplo, de la Ciudad de México? Pues nos parece, creo que tanto Flavia como otros dos coautores, Camilo y Sebastián, creo que compartimos esa idea muy profunda de que la presencia de las mujeres en los cargos es fundamental. O sea, no puede haber democracia sin mujeres, ¿no? Y creo que también tenemos ese compromiso y queremos ver materializado ese compromiso con una democracia paritaria en la que podamos caber todas, todos y todes, ¿no? Y en ese sentido, creo que el libro a lo que apunta, bueno, los hallazgos de la investigación a lo que apuntan, es que los números se traducen pues, en políticas muy diversas, muy variadas, ¿no? Lo que comentaba Flavia, las mujeres llegan con diferentes agendas, representan diferentes intereses, pero justo esas agendas, esos intereses los vemos en la ciudadanía, ¿no? Pues las mujeres que podríamos denominar como conservadoras, pues representan a las mujeres que son parte de nuestra sociedad y que se adscriben o que comparten esa visión, ¿no? Entonces tienen todo el derecho de estar, por supuesto, ejerciendo el cargo y ejerciendo la representación en ese sentido, ¿no? Si quisiéramos avanzar hacia una agenda más igualitaria, es decir, utilizar los espacios y las herramientas legislativas para construcción de una sociedad más igualitaria, para transformar las relaciones de género que hay en nuestra sociedad, creo que a donde tendríamos que ir mirando es justo en las políticas públicas que sirven para eso, políticas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Mecanismos, algunos muy específicos, concretos, que podríamos recomendar con base en las experiencias comparadas de diferentes países, tendrán que ver con distribución de las tareas de cuidado, con la igualación de, por ejemplo, licencias de maternidad y paternidad, ¿no? De todo el respaldo que tendría que estar dando el gobierno de la ciudad, de preferencia
importante del país también, por supuesto, o sea, lo ideal sería verlo en todo el territorio para que las mujeres puedan desarrollarse en otros ámbitos más allá del ámbito familiar y que al revés, que los hombres entren, digamos, en mayor medida, con mayor fuerza, ¿no?, en el ámbito familiar. Entonces, hacia allá tendrá que estar yendo esa agenda legislativa y también lo que estamos observando, y el libro pues confirma los hallazgos o va a la par con lo que también se observó en otras latitudes, es que es fundamental la colaboración entre las legisladoras, que donde las mujeres colaboran, trabajan más allá de las divisiones o de las líneas partidistas, o sea, donde tienen la capacidad de articular agendas comunes, como por ejemplo lo han hecho con la cuestión de violencia, con la cuestión de la paridad, es ahí donde vemos mayores éxitos. Entonces creo que también donde tenemos que estar mirando y en lo que tenemos que estar pensando es en generación de ese tipo de espacios, de colaboraciones, de redes, donde las legisladoras colaboran, donde colaboran también con quienes pues aportan a la causa de la igualdad desde otros espacios, como por ejemplo movimiento feminista, movimiento de mujeres, las activistas. Y creo que el último aspecto también relevante en ese sentido es cómo se distribuye el poder al interior del poder, ¿no? Claro. Porque también sabemos que dentro del Congreso, dentro de un espacio legislativo, hay ciertos espacios de liderazgo en los cuales, o desde los cuales, las personas tienen una mayor incidencia en la toma de decisiones, en las agendas que se articulan y demás. Y ahí también tenemos que estar mirando cómo vamos, cómo va esa presencia, representación, la llamamos simbólica, de las mujeres en estos espacios. No solo las que presiden los congresos, las que integran las mesas directivas, las juntas de coordinación política, las comisiones. Por ejemplo, hemos encontrado que las comisiones tienden a ser todavía generizadas, es decir, lo que comentabas hace rato, que hay esa expectativa de que las mujeres se dediquen a los temas de mujeres, entonces con mayor frecuencia presiden e integran las comisiones que llamamos blandas, ¿no? Sí. Que son justo las que tienen que ver con la igualdad de género, cultura, educación, la niñez, las infancias, todo ese tipo de temas. Y los varones mantienen el control de las comisiones duras, que serían pues aquellas de presupuesto, puntos constitucionales, ¿no? O sea, donde hay esos temas de poder que tradicionalmente también asociamos con los liderazgos masculinos, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que todavía encontramos y documentamos en el libro, que son pues frecuentes en los congresos mexicanos, también es algo que tenemos que ir, creo que investigando, mirando y pues transformando, ¿no? Porque pues, el tema de igualdad, yo creo que ya es de verdad tiempo de que deje de ser considerado un tema de mujeres, ¿no? Creo que es una causa que tendría que ser causa de todas, de todos y de todas, ¿no? Sí. La construcción de la sociedad igualitaria, la transformación de los roles sociales, los roles de género, no se puede dar solo desde las mujeres, se tiene que dar desde la colaboración, desde que pues, cada lado asuma de esa ecuación, ¿no? Asuma su rol, asuma su responsabilidad en transformar nuestra sociedad hacia una mejor, más paritaria. Sin duda alguna, y esta parte que comenta es, creo yo, muy importante porque justamente lo encuentran reflejado en los congresos, es decir, el trabajo que se hace en comisiones para la gente que nos está viendo es muy importante porque ahí es donde se analizan las propias iniciativas que presentan cada una de las y de los legisladores. Entonces, si ellas todavía se encuentran a cargo de estas comisiones que ustedes señalan son más blandas, bueno, pues es importante que ellas atiendan también los otros temas, es decir, no por el hecho de ser mujer, no se puede ser presidenta de una comisión de seguridad y justicia de pronto, ¿no? Y existe una barrera que viene marcada a veces en el caso de los propios partidos políticos, ¿no? De quienes se encabezan. Para la Ciudad de México, ¿este panorama todavía se encuentra vigente? Es muy interesante la investigación específica de cada uno de los casos y en el caso de la Ciudad de México encontramos algunos elementos muy significativos, ¿no? Evidentemente en las dos legislaturas que nosotras evaluamos se da un crecimiento importante de la presencia de las mujeres legisladoras. Eso significa como un derrame en todas las comisiones, en todo el trabajo, ¿no? Eso es muy positivo. Incluso presidiendo la Cámara, presidiendo las comisiones, pero sigue habiendo una tendencia en este sentido cercana a la media de todo el país, de que ellas están más en las blandas, en las comisiones que tienen que ver con cuestiones más vinculadas al cuidado o lo que creemos que es el cuidado y demás.
y no tanto en las que en la jerga, digamos, se cree que es donde está el poder, ¿no? Sí. Pero a diferencia del resto del país, la Ciudad de México se caracteriza por tener un mayor trabajo legislativo de una agenda feminista. Es decir, que hay un incremento digamos, de la capacidad o del interés de las diputadas, legisladoras, de poder presentar agendas más vinculadas a los temas que tendrían que ver con las agendas de la igualdad. Sí. Ahora bien, de la misma manera que en los otros congresos del país, todavía se encuentran obstáculos en el Congreso de la Ciudad de México que dan cuenta de un Congreso generizado. Y quizás un trabajo que se hizo hace un tiempo y que quizás habría que fortalecerlo, una mayor comunicación y un mayor diálogo entre el poder político, ¿no?, representado en la Asamblea, y el movimiento social. Un mayor diálogo con las activistas, un mayor diálogo con las mujeres y otras personas de otros géneros que están interesados en construir una agenda de la igualdad. El propio Congreso podría impulsar una agenda mucho más fuerte de socialización, de capacitación, de formación para asesores y para legisladores que pudieran ir incorporando ellos, no solo ellas, también esta agenda de la igualdad, porque como bien dijo Carolina, y lo hemos dicho muchísimas veces, esta agenda de la igualdad no es solo de mujeres. Así es. Esta agenda de la igualdad es de todas y todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Creo que México ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero todavía nos quedan como focos, y creo que nuestros congresos, no solo el de la Ciudad de México, sino en todo el país, deben ser instituciones amigables a la agenda de la igualdad, o sea, más cercanos a la agenda de la igualdad. Sin duda alguna, Carolina, finalmente todo este análisis está disponible, esta publicación ya está lista, y como decíamos, que no es solo para las legisladoras, para todo el país, para hombres, para mujeres, para todas, todos, todes, ¿no? Y creo que es necesario que lo revisemos, ¿no? Para saber justamente al interior de los propios congresos, particularmente a nosotros, el de la Ciudad de México, porque mucho de lo que ocurre aquí de pronto se replica al interior de nuestro país. Entonces hay que centrar la atención en la capital, Carolina. México, yo creo que una de las particulares que tiene es que justo la ciudad suele estar, como dices, en el centro, ¿no? En el centro del debate, en muchos sentidos, también muchos avances de la agenda feminista, de la agenda de la igualdad de género. La Ciudad de México fue la que puso el ejemplo, y definitivamente creo que hoy contamos con el marco más robusto, o de los marcos legislativos más robustos en el país, en este sentido. Y también somos de los congresos, orgullosamente, con mayor cantidad de las mujeres. Habíamos llegado a la paridad en 2018, en 2021 ya estamos por encima de la paridad, y el 53% de mujeres legisladoras en este recinto, donde pues, hoy tenemos ese privilegio de estar un ratito, y eso es un avance fundamental. Y también lo que estamos viendo y lo que muestran los datos, que la ciudad sí avanza en todos los sentidos. Como decía Flavia, hay una mayor agenda, una mayor capacidad, mayor interés de articular iniciativas feministas. De la última legislatura de la Asamblea Legislativa todavía, frente a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que es lo que hemos comparado en el libro, observamos que en la ciudad esa capacidad de presentar iniciativas feministas incrementó en 13%, ¿no? Okay. También ese fenómeno que les contamos de las comisiones duras, blandas, ha mejorado, ¿no? Si en la última legislatura del último periodo de la Asamblea Legislativa, las mujeres presidían solo 30% de las comisiones duras y estaban pues dominando 70% de las comisiones blandas, en la primera legislatura del Congreso ya estamos viendo tendencias muy distintas. Ya estamos viendo que las mujeres presiden solo 42% de las blandas y llegaron a presidir ya el 53% de las duras. Entonces,
la presencia de las mujeres es justo clave, ¿no? Quizá a veces sentimos que algunos cambios no llegan pues, tan rápido como quisiéramos, ¿no? Sí, o sea, las mujeres tiempo. llevamos esperando unos buenos siglos, ya por no hablar de milenios, ¿no? Que estamos esperando la igualdad y pues como decía Flavia, hemos avanzado muchísimo, México ha avanzado muchísimo, nuestra ciudad orgullosamente ha avanzado muchísimo y esos avances, que quizá es lo más importante, son sólidos y por más que sean a veces lentos o paulatinos, pero son constantes. Y están ¿no? presentes y se pueden ver reflejados sin duda alguna ya hoy en este Congreso, en esta legislatura, y que veremos por supuesto qué es lo que ocurre al final de ellas. Así que sin duda alguna este libro vale muchísimo la pena que todos lo tengamos en casa, hombres, mujeres, legisladoras, sociedad en general, vaya, ¿no? Conocer nuestra participación. Así que les agradezco mucho, Carolina Gilas, que hayan estado con nosotros. Doctora Flavia Freidenberg, de nueva cuenta, un gusto que estén aquí y por supuesto pues seguir analizando el tema de la política y la participación femenina en nuestro país. Gracias a ambas. Gracias por estar con nosotros. Así llegamos al final de esta emisión. Una vez más les agradecemos que nos hayan acompañado y nos encontramos la próxima semana aquí en Congreso TV, la señal de la pluralidad.